Vamos orando y así comenzamos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por este hermoso y maravilloso día. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Porque cuando estás aquí, tu manifestación y tus dones entran en operación. Y gracias por hablarnos ahora. Permítenos hablar. Permítenos escuchar tu voz a través de tu palabra escrita. Gracias te damos, Espíritu Santo. Nosotros somos tus discípulos, y tú eres nuestro maestro. Aquí estamos. Amén. Hoy vamos a cambiar la temática que estamos llevando y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la escatología y en relación a lo que está sucediendo hoy en día alrededor del mundo y mayormente en el Medio Oriente, lo que está pasando con las naciones y lo que se avecina, y todo esto nos está diciendo que los tiempos finales se están acercando, que el tiempo de la venida de Jesús se está acercando más de lo que los años pasados es. Y claramente allí en Mateo 24, versículo 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ok? Hoy vamos a ver, el tema se llama ¿a quién Dios avisará la venida de Cristo? ¿Ok? ¿A quién Dios avisará la venida de Cristo? Y este versículo, el capítulo 24, el capítulo 25, el Señor Jesús habló ampliamente acerca de lo que iba a acontecer hace 2000 años, a estos tiempos. Y ahora vemos claramente que el capítulo 24 y el capítulo 25 se está aclarando aún más, porque precisamente el tiempo está próximo. Lo que dijo aquí el Señor Jesús hace 2000 años, lo vemos claramente mucho más avanzado y más claro de lo que está pasando. Y tiempos pasados, ya sabemos que hubo Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hubo una paz en el mundo, y por ahí de vez en cuando pues se oían ciertos rumores, ciertos conflictos entre naciones, pero ahora este asunto de guerras y de rumores de guerras está mucho más en acción. Ya algunas naciones contra otras ya se están peleando. Ya hoy en día las guerras ya van a ser diferentes, muy diferentes, porque la tecnología ha avanzado, las armas que van a utilizar ya son más avanzadas, el armamento que van a utilizar es muy diferente que tiempos atrás. Ahora, con solamente presionar algunos botones que tienen las naciones, es como para destruir todo el planeta Tierra, ¿sí? Y así el enemigo los tiene engañados. Así está la mente de varios mandatarios de las naciones, en donde no sé qué quieren hacer destruyendo este mundo. No sé qué quieren hacer destruyendo parte de este planeta. No sé dónde ellos piensan estar cuando vivimos en un mundo que Dios nos dio y que Dios quiere pues que vivamos y aprendamos a vivir en un mundo, en un planeta que nos dio. Y aquí Jesús hace 2000 años dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Y hace tiempo, pues dijimos que se oían, pero muy leves. Pero ahora, en este pleno siglo y en este año 2026,
estamos viendo pues mucho más agudo este asunto, mucho más terrible. Y dice que se van a oír guerras y también rumores. Entonces ahora ya no tanto son rumores, sino que ya son guerras. Y si ustedes ven las noticias te vas a dar cuenta que pues en realidad sí está a punto de que esto desencadene a una situación aún más difícil. No sabemos exactamente si esto desencadene una tercera guerra mundial. No sabemos, que eso sería pues el fin de este mundo, una tercera guerra mundial, ya que ahora las naciones cuentan con armamento sofisticados, armamentos destructivos, y que pueden hacer no solamente destruir cierta parte del mundo, sino que todo ser vivo que se mueve también va a perecer. Entonces el asunto está mucho más difícil. Y luego dice, mirad que no os turbéis. Dice, mirad que no os turbéis. Aquí está la consolación al pueblo de Dios, que no nos turbemos, es decir, que no nos espantemos, que no nos asustemos, que sí trae cierta preocupación, cierta angustia. ¿Y qué va a pasar si atacan a Estados Unidos? Estamos cerca de él, o si se les va la mano y no le atinan, y le atinan a México. Entonces sí hay cierta preocupación, angustia y ansiedad en muchas ocasiones. Pero dice el Señor Jesús, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces quiere decir que todavía no sabemos cuánto tiempo y no sabemos qué va a pasar en realidad. Pero lo que el Espíritu Santo dijo en este día es que nos despertemos, estemos alerta y que redoblemos más nuestra vida espiritual, y que no dejemos buscar su presencia, no dejemos leer su palabra, no dejemos prepararnos aún más, porque no sabemos qué es lo que viene. En Marcos capítulo 13, versículo 31 al 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Ok? Y ahí enseguida habla relata una parábola. Solamente vemos como una cierta aclaración cuando dice que, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí vemos que Jesús les dice a los discípulos que él no sabe. Él no sabe tampoco. Entonces él no sabe cuándo va a venir él aquí en la tierra. No, la pregunta es, ¿él no sabe? Jesús dijo que él ni el Hijo sabe, solo el Padre. Entonces creemos o podemos creer que él no sabe. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Por qué Jesús no sabe o sabía el día? Más bien sabía el día. ¿Por qué cuando Jesús habló en Marcos 13 dice que él no sabía el día? Y vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ok. Aquí vemos
En este versículo, en el versículo 5, dice que él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces recordemos que Jesús es Dios, Jesús es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso, es divino, ¿ok? Es divino nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él vino a la tierra, tomó la forma de hombre, tomó la forma humana, o más bien se hizo humano para poder nosotros tener ese contacto y esa relación. Dejó su divinidad en el cielo y vino a la tierra tomando la forma de hombre, y dice que se hizo siervo, ¿ok? Se hizo siervo, es lo que dice aquí. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Se fijan? Ahora, en San Juan 15, versículo 15, mismo el Señor Jesús habló esas palabras. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces la Biblia dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Cuando Jesús tomó la humanidad como nosotros, se convirtió en un siervo. En su humanidad, la parte humana de Él es la que expresó, que dijo, la venida ni los ángeles saben, ni el Hijo lo sabe. Es decir, refiriéndose a Él en su parte humana, que Él no sabe en ese momento humanamente cuándo vendría Él por la iglesia. Pero después de la resurrección, Jesús volvió a su divinidad con todos sus atributos. Por eso leemos en Mateo 28, versículo 18, de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí, en este momento, después de la resurrección, de su resurrección, Jesús volvió a tomar toda su divinidad, toda su deidad, y ahora, en este momento, Dios, el Señor Jesús, ya no era un siervo, ya no era como nosotros los humanos, sino que ya nuevamente regresó y retomó su divinidad, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que cuando fue humano y siervo, humanamente no sabía cuándo. Su humanidad no sabía cuándo iba a venir, pero después de su resurrección, Él sabe cuándo va a venir. ¿De acuerdo? Esa es la razón, solamente como una aclaración. Ahora, el tema se llama, ¿a quién Dios avisará la venida de Cristo? Bueno, se les avisará a los verdaderos discípulos, a los verdaderos cristianos. A ellos se les va a revelar y se les va a avisar cuándo será ese acontecimiento. Amós, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ok? Nosotros sí seguimos siendo siervos. Los humanos seguimos siendo siervos. ¿Ok? El Señor Jesús dejó de ser siervo y ahora es el Señor. Pero nosotros seguimos siendo sus siervos. Y dice la palabra en el Antiguo Testamento, aunque alguien puede decir, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pues bueno, fue el Antiguo Testamento, pero dice que no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La venida de Cristo es como un misterio, un secreto, no sabemos cuándo, ¿ok? Los primeros cristianos, o más bien los cristianos del primer siglo al tercer siglo, después de que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos esperaron a Jesús y ellos pensaban que iba a regresar pronto, que tal vez el año que viene, y lo esperaban con tanta expectación. Se fueron con el Señor y no ha sucedido. Y así han pasado 2000 años y seguimos esperando ese acontecimiento y esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez más cuando vemos las situaciones, lo que sucede a nivel mundial, los cristianos han pensado, ya se aproxima la venida del Señor, ya se aproxima, ya está cerca. Y pasa el tiempo y no ha venido. Pero ahora, más que los tiempos pasados, es más próximo que tiempos pasados, porque ahora las cosas son mucho más relevantes que están sucediendo. Y dice la palabra que ese secreto Dios le va a revelar a sus siervos. Aquí dice los profetas, pero nosotros también somos siervos. Y vamos si alguien dice, pero eso fue el Antiguo Testamento y se refería a los profetas. Vamos, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Miren lo que dice la palabra. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Tesalónica, y le dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No se va a anunciar, no va a decir cuándo, no va a decir cómo va a llegar. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. Pero la pregunta es, entonces nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los discípulos, ¿no nos vamos a dar cuenta cuándo viene Jesús? Vamos al versículo 4. Fíjense bien la relación del versículo 2 al 4. Chequen. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiere decir que no nos vamos a dar cuenta. Pero vamos al versículo 4. Más vosotros, fíjese bien, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia muy grande. Para las personas que no son cristianos, nunca se van a dar cuenta esa venida de Cristo, porque para ellos vendrá como ladrón, sin avisar, sin darse cuenta, no se van a percibir. Pero dice el apóstol Pablo, pero más vosotros, hermanos, que ya no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Significa que para los verdaderos cristianos no vendrá el Señor como un ladrón, sino que a nosotros como cristianos, que somos espirituales, que buscamos su presencia, que leemos la Biblia, estamos viendo el cumplimiento profético y lo que está sucediendo en nuestro mundo actual, significa que nosotros nos vamos a dar cuenta exactamente cuándo Jesús va a venir. Y por eso, hoy en día, Él nos exhorta a que nos preparemos, a que vivamos más en santidad, a que busquemos más su presencia. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 3 leemos lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se diga? Quiere decir que
que tanto las personas que no son cristianas y tantos aquellos cristianos que no son espirituales, cristianos que no están muy relacionados con Cristo y viven una vida cristiana de verdad, que tienen una comunión íntima con Dios, no se van a dar cuenta. Pero aquellos discípulos y cristianos que hacemos todo lo posible de mantener en alto nivel nuestra vida espiritual y escuchar su voz y queremos ver cuándo Jesús viene, sí nos vamos a dar cuenta. Sí nos vamos a dar cuenta. Entonces ahí está la diferencia. Unos no se van a dar cuenta y otros sí se van a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque inclusive en las redes sociales, aunque algunos son exagerados y algunos dicen que en marzo tal fecha va a pasar esto y en diciembre quizá que tanto va a pasar, y ponen fecha y no pasa nada, porque no sé por qué se atreven a decir y poner fechas que van a suceder algo y no pasa nada, ¿sí? Personas que solamente quieren ganar fama, o quieren, no sé, que la gente abra esos archivos, pero dicen muchas cosas que no son reales. Pero también hay siervos del Señor que en estos tiempos están transmitiendo verdadera palabra para que los verdaderos cristianos estemos más alerta, ¿ok? Que nos despertemos y que miremos lo que está sucediendo al mundo, lo que está sucediendo alrededor del mundo. Eso es una señal que nos muestra que la venida de Cristo está aún más cerca. Mateo capítulo 25 y versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El capítulo 25 de Mateo habla una parábola y se llama allí la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Luego un día vamos a sacar un estudio exclusivamente para eso. Pero aquí dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa voz, esa alerta, solo los verdaderos discípulos lo van a percibir y se van a dar cuenta exactamente que el esposo está cerca. A la medianoche se les avisará y se oirá un aviso que viene. Es el momento más oscuro moralmente en la sociedad. Cuando habla la Biblia que a medianoche, se está refiriendo cuando nuestro mundo se está emergiendo más en la suciedad, en la inmoralidad, que no quieren creer en Dios, que todo se va a poner mucho más feo. Ok, significa que en los momentos más difíciles espiritualmente, políticamente, económicamente, religiosamente, cuando vemos que todo eso va en decadencia, significa que está próximo. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, la diferencia de los 5 que entraron y los que no entraron es que no entraron 5 porque su preparación fue en el último momento. Yo creo que ustedes ya han leído ese pasaje y se van a dar cuenta que de las 10 vírgenes, 5 traían su aceite de reserva y 5 no traían aceite de reserva, solamente traían la lámpara y el aceite que contenía el depósito de la lámpara, pero las otras sí traían. Entonces las 5 que no traían aceite, en el último momento fueron a buscar el aceite, la provisión, y cuando regresan
ya la puerta está cerrada. Ya no pudieron entrar. Significa que su preparación fue a última hora porque no se prepararon con anterioridad. Y eso es lo que está pasando hoy en día con muchos creyentes. Recordemos que creyentes y cristianos hay una gran diferencia. Okay, hay muchos creyentes perdidos, dormidos, que el mundo los tiene cautivos, están engañados. También el mundo los tiene entretenido en muchas cosas, menos en las cosas de Dios. Ese tipo de creyentes que están emergidos en lo material, en los negocios de este mundo, en las diversiones de este mundo, más que de las cosas espirituales, cuando suceda esto, se van a querer preparar en el último momento, pero ya no hay tiempo. Y son los que se van a quedar en esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros estemos al día, que siempre estemos indagando, leyendo la Biblia o estudiando la palabra cuando la iglesia o el trabajo pastoral quiere entrenar o enseñar a su gente de esta temática, de este asunto referente a la escatología, referente a la venida de Cristo, la tribulación, el arrebatamiento y todo lo que tiene que ver esto. Los cristianos necesitamos tener ese deseo, esa hambre de conocer, no solamente como una simple información, sino como parte de mi preparación y de estar más alerta que los tiempos pasados. Porque la diferencia aquí de estos 5 prudentes y 5 que no eran prudentes puede representar que muchos hijos de Dios o creyentes cristianos se van y muchos creyentes no se van, probablemente. Ahora, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, vamos a notar ahora, vamos a ver acerca de cómo la Biblia habla de los tiempos, Oseas capítulo 6, versículo 2, dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fíjense cómo la expresión de la Biblia dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Esta expresión es como metafórico, pero se está refiriendo en años y a veces se refiere en miles de años. Por ejemplo, segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esa es la dimensión de nuestro Dios. Para Él, para nosotros, 1000 años para Dios es como un día. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Porque la dimensión de Dios es muy diferente a nuestra dimensión. Y en nuestra dimensión, pues de que cuando Cristo vino ya pasaron 2000 años. Y para Dios es solamente 2 días. Por eso dice el profeta: 2 días pasarán y el tercer día vamos a vivir. Como el año 3000. ¿Ok? Que sumando con el antiguo sería como 7000. Ahora, si seguimos la línea cronológica en nuestro tiempo
y siguiendo lo que dice la Biblia, ya deberíamos estar en el cielo, pero ¿por qué si ya pasaron más de 2000 años y sumando con el tiempo del Antiguo Testamento, ya son 6000 años y falta 1000 años que es el milenio del reinado de Cristo? Y si ya pasaron 2000 años, entonces ¿por qué no ha venido Jesús? Según nuestro calendario. Significa que le estamos robando tiempo el último 1000 años. Pero probablemente que hay muchos todavía hijos de Dios que vienen muy atrasados y se requiere un tiempo extra, que Dios nos está dando un tiempo extra. Probablemente. Ahora, en Mateo 24, versículo 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sí, como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Si tú lees el Antiguo Testamento en Génesis, en el tiempo de Noé, te vas a dar cuenta de su vida, de su estilo de vida y cómo la gente estaba entretenido en lo material, en lo mundano, menos de Dios. Y cuando llegó el momento repentino, ya no pudieron ser salvos, sino que perecieron. Ok, vamos al tercer paso. Los verdaderos cristianos tenemos la capacidad de discernir los tiempos, Por discernimiento de las escrituras proféticas, nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo y qué es lo que continúa. Muchos predicadores exponen el mismo pensamiento como nunca antes. Y aunque mucho más antes, predicadores que hablaban de la venida de Jesús, hablan de que Cristo viene pronto, no ha sucedido, pero hoy en día hay muchos siervos del Señor que están dando énfasis acerca de la venida de Cristo. Las señales y acontecimientos a nivel mundial todavía hablan más claro al respecto. El control de la nueva orden mundial, las dictaduras de la organización o las Naciones Unidas, el control inminente que pasó en el año 2020, que se anunció en el 19 y el 2020, se hizo un control total. Ese fue como un ensayo de lo que va a suceder más adelante. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos estar muy alertas porque somos discípulos, somos cristianos. Si somos discípulos, entonces significa que tenemos que procurarnos y preocuparnos y ocuparnos más para que nuestra vida esté más preparada para ese día. ¿Es cierto? Vivimos en un mundo material, en un mundo en donde estamos relacionados con lo material, la vida cotidiana, y necesitamos trabajar, necesitamos hacer un negocio, necesitamos muchas cosas, pero que eso no tome la mayor parte de nuestra vida y nos desvíe y que estemos ocupados en tantas cosas y menos en lo espiritual. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a diferenciar y a separar lo que hacemos cotidianamente y lo que es estar alertas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A estas alturas, hermanos, en cualquier momento, las televisoras darán la siguiente noticia. Atención, señoras y señores, lamentamos interrumpir su programa favorito para dar un flash de última hora a todo el mundo.
asunto urgente. Más de 1.000 millones de personas han desaparecido del planeta Tierra. Entonces los líderes, grandes líderes, el líder de los Illuminatis y del estado profundo de la NOM, dicen que platillos voladores se llevaron a las personas desaparecidas al espacio para darles un curso de reciclaje. Eso será una mentira, porque cuando desaparezcan las personas en este mundo, no van a ser cualquier personas. Los que van a desaparecer no son cualquier personas, son hijos de Dios, porque Jesús vino y se los llevó para no presenciar lo que va a suceder y el destino final de este mundo. Y la noticia continúa diciendo: señoras y señores, el gran líder regente de la ONU dice que una ola de antimateria ingresó a la atmósfera de la Tierra y las personas alcanzadas el radio de la onda de antimateria se desmaterializaron. Se recomienda cuarentena y cubrebocas, que nadie salga a las calles para que nadie desaparezca. Segunda mentira, es mentira de que una onda de antimaterialización venga y desaparezca esas personas. El poder del Espíritu Santo obrará para que desaparezcamos de este mundo, pero no es otra cosa sino que seremos levantados, y eso es el arrebatamiento. Mentira que en este mundo va a venir una onda antimateria para desmaterializar a las personas. Es otra mentira, pero es para darle tranquilidad a la gente, y la gente dice, ok, pues quién sabe qué pasó. Y continúa: señoras y señores, el virus X se está propagando incontrolablemente. Se prohíbe salir de sus casas, como lo sucedido en el 2020, en donde vimos cómo el ser humano fue restringido y cómo el ser humano fue obligado, y fuimos obligados a obedecer muchas y ciertas reglas, ¿ok? Entonces ahí vemos claramente que ese ensayo ya se dieron cuenta de que sí pueden controlar el mundo, que sí pueden controlar a la humanidad y a los seres humanos. Y continúa: señoras y señores, solo han quedado las ropas de los desaparecidos. Qué raro. Vino la onda de desmaterialización y dejaron su ropa. ¿Sí? Tercera mentira. En los arrebatamientos en la Biblia, y cuando habla del profeta Elías, cuando el profeta Elías subió al cielo, dice que su manto cayó, ¿ok? Y cuando Jesús resucitó, la sábana que taparon o envolvieron, ahí se quedó. Significa que los cristianos, los discípulos, y cuando eso suceda, lo más probable se va a quedar nuestra ropa física, porque es materia de este mundo y no podrá ingresar al ambiente de Dios, al nivel de Dios, a la dimensión de Dios. Que probablemente los ángeles harán nuevos vestidos en el arrebatamiento, y nuestra ropa no subirá al cielo, ni tampoco nuestra cartera, que fue mañosa, que no colaboró para el reino de Dios, se va a quedar para el anticristo. Y continúa:
Señoras y señores, han desaparecido millones de niños de 2 a 4 años inexplicablemente. Mantengan la calma, quédense en casa porque afuera es un caos que probablemente en algún momento del tiempo que no sabemos, nosotros sí no sabemos exactamente, solo las señales nos están indicando que pronto sucederá y que probablemente esto que le estoy leyendo se va a dar en noticia a nivel mundial, en todas las lenguas, en todos los idiomas, para que todo el globo terráqueo se dé cuenta lo que ha sucedido. Muchos dicen que las 10 vírgenes representan la iglesia mundial. Algunos dicen que no. Algunos dicen que la iglesia es la novia de Cristo, porque es lo que habla la Biblia. Habla de una novia, pero habla de las 10 vírgenes. Pero algunos dicen que las 10 vírgenes representan la iglesia mundial y que solo la mitad, un remanente, oirá el aviso porque se prepararon con anterioridad. Toda su vida cristiana la dedicaron en prepararse, la dedicaron en vivir lo más santo que pudieron esperando en Cristo y no se dieron tanto a la tentación y la mundanalidad, no se dieron a la diversión del mundo o lo que el mundo como acostumbra vivir. Y probablemente esos 5 vírgenes que entraron probablemente serán los creyentes que estaban preparados con tiempo, y los que se quedarán querrán prepararse a última hora, pero sería demasiado tarde, y que probablemente son los que se van a quedar después del arrebatamiento y dirán: ¿por qué dejé de ir a la iglesia? ¿Por qué me hice mundano? ¿Por qué no obedecí a mis padres? ¿Por qué no obedecí al pastor? ¿Por qué no obedecí lo que la iglesia enseñaba? ¿Por qué? Ya me quedé, ¿ahora qué hago? Dios, perdóname por favor, perdóname, me arrepiento. Demasiado tarde. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseña, a que nosotros evitemos que nos quedemos después del arrebatamiento. Entonces usted, hermano, su servidor, tenemos la responsabilidad de prepararnos aún más, de checar nuestra vida, analizar nuestro andar con Cristo, analizar cómo estamos viviendo la vida cristiana, cómo estamos viviendo. ¿Realmente somos diferentes a las demás personas que no tienen a Dios, o vivimos casi igual? La excusa que muchos creyentes tienen, dicen: es que en la iglesia hay muchos hermanos que su vida no está bien y pues están allí y no pasa nada, y pues bueno, ¿qué tiene que yo también sea igual? Que hay muchos cristianos que hacen muchas cosas y son cristianos y van a la iglesia. Y bueno, ¿por qué yo tengo que ser más entregado? ¿O por qué tengo que hacerme más santurrón? Y mejor, pues no. Ese tipo de personas, ese tipo de cristianos que probablemente son los que no van a ser parte de este arrebatamiento. Y nosotros, amados hermanos, no tenemos que buscar pretextos, no tenemos que buscar cosas como para no
avanzar a un nivel diferente a nuestra vida santa con Cristo. ¿De acuerdo? Vive tu vida santa, vive tu vida cristiana, analiza tu vida, hazte un examen espiritual, y en ese examen espiritual que se revele realmente dónde estás parado. ¿Sí? Y aquí el objetivo es prepararnos, hermanos. Y la pregunta es: ¿a quién Dios avisará la venida de Cristo? El apóstol Pablo dio la respuesta en Primera de Tesalonicenses y dice que nosotros no estamos en tinieblas. Significa que tenemos el conocimiento, ¿ok? Y no nos va a sorprender como un ladrón en la noche, porque vamos a ver exactamente y vamos a oír esa trompeta, ¿ok? Vamos a oír esa trompeta y decir: viene el Señor, viene el Señor. Así como en Mateo 25, que se oyó una voz a la medianoche, y esa voz dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y nosotros vamos a estar preparados, decir: Señor, aquí estamos, te estamos esperando, estamos velando y orando. Así que, pues vamos orando. Padre, gracias te damos por este día. Tu palabra es clara y dice que nosotros no estamos en tinieblas y no vamos a ser sorprendidos como ladrón en la noche, refiriéndose a la venida de Jesús, sino que nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar a tiempo de que se aproxima, y probablemente vamos a escuchar ese sonido del shofar, esa trompeta que sonará, ese llamado, y te suplicamos que nos ayudes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que el mundo no nos entretenga y no nos mantenga allí desorientados y perdidos, sino que estemos alertas y cada día más nuestra vida santa crezca. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta congregación. Prepáranos, por favor. Y aún a nuestros hermanos que nos escuchan, que ellos tengan un sentido de prepararse y salir de su adormecimiento espiritual y regresar a ese avivamiento en su vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Digan amén fuertemente. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Cuídense.